compartiendo diferentes puntos a lo largo de la misma sesión. Entonces, siéntanse con la confianza de ir anotando sus preguntas o mandándolas por el chat con la finalidad de ir construyendo desde aquí este tema que creo que es por demás interesante. La gestión psicosocial en la empresa es algo que no es nuevo, es algo que ya desde 1984, 1980 se ha ido desarrollando en las diferentes áreas, no solamente desde las áreas comerciales, sino también sobre todo industriales. Es claro que cierta revolución de teorías como fue la psicología de la tercera fuerza que le llamaron, una psicología humanista, empezó a centrarse cada vez más en pensar en la persona como algo fundamental e importante dentro de la misma. Y en base a este primer punto, quisiera comentar con ustedes también de que perdón, estaba aquí viendo la presentación también, que esto se ha ido convirtiendo como en una especie de habilidad, ¿sí? Gestionar a la empresa ya no solamente es algo estratégico donde vemos un entorno, donde vemos un análisis interno de las famosas fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas. No solamente es tomar en cuenta todos aquellos factores que mencionaba un autor como es al proveedor, al cliente, a los productos, a los servicios, sino que se ha vuelto algo más complejo todavía. Ustedes han visto cómo con la velocidad que hoy se mueve la información, con la rapidez con la que se cambian algunos productos del mercado, con la vertiginosidad en la que se tienen que tomar decisiones para aprovechar los huecos que se abren en el mercado y a veces se cierran rápidamente porque ya hay tanta información que evidentemente se cubre rápidamente ese espacio, ha generado una serie de problemáticas dentro de la empresa, que a veces por tanto estar viendo hacia afuera nos olvidamos ver hacia adentro. Entonces, el objetivo de esta charla es básicamente despertar la conciencia de que necesitamos voltear a la persona como el factor y el capital, si me lo permiten, más importante de la misma. Y le voy a pedir a mis compañeros, tanto a Guadalupe como a Rafael, que en el momento en el que ellos así lo consideren, ir incorporando esas ideas que hemos estado comentando previas a esta sesión. No sé si algo quieran incorporar en esta introducción, Rafael, Lupita. Hasta el momento no, Jorge. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Hola, bueno, yo creo que sí, el factor psicosocial es fundamental para poder llevar a tu empresa a un buen puerto. Creo que muchos años no se le dio prioridad a esta situación tan importante donde nos damos cuenta que tu empleado tiene todo el derecho y la oportunidad de transformarse en ese aspecto, y tú también como patrón, y realizar excelentes objetivos. Creo que cuando nos centramos en esto que vamos a trabajar el día de hoy y que juntos vamos a descubrir como tan importante como desarrollar a tu empleado desde ese aspecto y saber que grandes resultados se dan cuando él tiene equilibrio psicosocial, seguramente llevarás mucho interés en este tema. Y bueno, te cedo los micrófonos, Jorge, y nos vamos a seguir encontrando los tres. Muchas gracias. Gracias, Lupita. Bueno, pues me gustaría empezar por un término que nos gusta manejar cuando damos la consultoría o damos las capacitaciones sobre este tema, que le llamamos un equilibrio sistémico, ¿sí? Pensemos a la empresa, y ahí les pido que tengamos un poquito de apertura, como este triángulo. Un triángulo, o más bien una pirámide triangular, que tiene 4 elementos muy importantes. El primero, podríamos decir que es el orden, ¿sí? El segundo, los recursos que hay dentro de la misma empresa.
el tercero el vínculo y el cuarto, que está en la cúspide de estos tres elementos, el propósito. Si los vemos con un poquito más de detalle, seguramente los vamos a identificar fácilmente. Por ejemplo, en el caso de los recursos, necesitamos capital, necesitamos generar utilidades, necesitamos materiales para poder producir lo que estamos produciendo o simplemente conocimientos para poder generar ese servicio al cual estamos enfocados. Necesitamos marcas, necesitamos también afectar el medio ambiente para que de ahí obtengamos materias primas y poder transformarlas. Pero no solamente son los recursos los que nos hacen tener una empresa, también necesitamos del otro lado el orden. Necesitamos métodos, procedimientos, políticas internas para poder llevar un orden dentro de la empresa, una contabilidad. Necesitamos ajustarnos a las leyes y reglamentaciones que nos obligan a tener cierta información que generar o ciertos impuestos que pagar en ese sentido. Y si queremos entrar, por decir, a grandes ligas, necesitamos de certificaciones también para que el know-how que estamos desarrollando pueda tener la calidad para que pueda un cliente tomarnos en cuenta. Pero también existe del otro lado el vínculo, algo muy importante, la persona, los colaboradores y, ¿por qué no?, los que están detrás de ello, impulsándolos y requiriendo de su trabajo, que es las familias. Tenemos a los equipos de trabajo, las relaciones que se generan entre proveedores, clientes, que no se ven, pero que de acuerdo a los últimos estudios, el 60% de una planeación estratégica depende de la ejecución de este vínculo. Entonces, cuando tenemos a la gente y a las personas desde este porcentaje de ejecución, es seguramente uno de los factores más importantes. La cultura empresarial que se genera, los valores, ¿sí? Que a veces no solamente son una lista de 7 renglones donde aparecen los valores de la empresa, sino que es algo que se vive, son reglas del juego. Y por último, sin que esto sea limitativo, sino solamente ilustrativo, la sociedad misma, donde vivimos, también tenemos un vínculo con ellos. Y el cuarto elemento donde estos 3 elementos se unen y se combinan, aparece el propósito, donde está la visión, donde está el por qué y el para qué de nuestra empresa, de nuestro esfuerzo empresarial, depende de la visión para la cual se construyó esta iniciativa, ya sea industrial, manufacturera o de servicio. Está la necesidad del cliente, están los sueños inclusive del mismo fundador de la empresa o de los sueños que se van a cubrir por parte de nuestros servicios. Estos 4 elementos están constantemente dentro de la misma organización, moviéndose. A veces unos pesan más que otros, a veces el contexto y el entorno impactan más a unos que a los demás y siempre está en movimiento. Gestionar los factores psicosociales, que es el tema de nuestra charla, tiene que ver con tener claro este sistema, este equilibrio sistémico que se está constantemente moviendo. Y si se dan cuenta, todos los días, ustedes, señores y señoritas empresarias, estamos constantemente decidiendo sobre ello. Y aquí vienen 2 elementos, uno en rojo y uno en azul que les estamos proponiendo. El primero es el llamado distrés y el euestrés. ¿A qué me refiero con esto? De que esto genera tensión. Tomar decisiones evidentemente nos lleva a un nivel de tensión importante. Alcanzar objetivos, el desempeño del colaborador, la exigencia del cliente, el pedido que no ha llegado, la carga de trabajo que aumenta. Ahora con la pandemia, la necesidad de hacer muchas cosas desde casa, el peligro de contagio, aumenta evidentemente ese estrés que el colaborador puede estar sintiendo. Y no digamos del emprendedor. El cuidar no solamente la fuente de empleo, sino cuidar algo que no estaba dentro del mapa hace 2 años. Bueno, eso puede generar un distrés. El distrés podríamos decir que es el estrés malo, el estrés que nos enferma,
El estrés que nos hace que nos dé gastritis o inclusive algún tipo de pérdida de sueño. El euestrés es el estrés bueno. Es como una cuerda de violín o una cuerda de guitarra bien afinada que para que suene bien necesita tener cierta tensión. Bueno, el colaborador también está atento a ello. Si es desafiante el proceso, si es atractivo lo que está haciendo, si es significativo y si aporta, evidentemente va a tener la energía suficiente para colaborar en ese fin. La gestión psicosocial tiene que ver con todos estos elementos que estamos comentando. Y un poco eso nos va acercando poco a poco al tema principal de esta charla. ¿Cómo estamos gestionando todos estos elementos? ¿A qué le estamos dando más atención? Porque si de estos 4 elementos le estamos dando atención solo a uno o a 2, seguramente los otros van a causar un impacto negativo. Y ya lo iremos viendo en el camino. No sé, Rafael, Lupita, si quieran ir complementando algún comentario al respecto. Bueno, yo sí tengo una pregunta que quiero solamente que hagas consciente, tú empresario, tú empleado que estás hasta aquí entendiendo la gran diferencia entre distrés y eustrés, donde nos decía mi colega que el estrés malo es aquel que no te permite llegar a obtener los resultados ideales. Solamente hazte una pregunta. ¿Tú padeces distrés? ¿Tu equipo padece distrés? Antes de continuar con Jorge, me gustaría que se lo respondan en unos segunditos. ¿Cómo andas de por ahí con este calor, con la convivencia con tus compañeros y los resultados? Y continuamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Lupita. Rafael. Gracias, Jorge. Disculpen el ruido, no pude llegar a la oficina y estoy aquí en un lugar público, pero espero que me escuchen bien. Viene una tendencia importante mundialmente para que las empresas tengan más cuidado hacia sus colaboradores. Aquí lo que nosotros siempre hemos propuesto es que no sea por motivo de cumplir con una norma o por evitar sanciones administrativas o de gobierno, sino que venga de nosotros como empresarios ese interés genuino hacia nuestra gente, porque en la medida en que nosotros cuidemos de ellos, ellos van a cuidar de nuestro negocio y es hacia donde queremos ir proponiendo un cambio de cultura en nuestras empresas, ¿no? Que dejemos de ver a la gente como un factor de producción, como un número, como un recurso, sino realmente que nos enfoquemos y nos centremos en las personas dentro y fuera de nuestras empresas y nuestros negocios. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Rafa. Bueno, pues ya nos los había anunciado Lupita. Hacernos un examen de conciencia siempre es muy importante. Y les vamos a pedir de que por favor tomen este QR que aparece en su pantalla, ya sea vía su teléfono, si es posible. Ya todos, cuando vamos a un restaurante, nos piden que tomemos el QR y vayan a una encuesta muy pequeña que hicimos como para darnos cuenta cómo estamos en este público viviendo los factores psicosociales. Y que es un término que nos puede causar así como extrañeza, factores psicosociales, que no eso es del psicólogo, del psiquiatra, no es del área de recursos humanos. No, creo que un buen gestor de estos factores es también un buen empresario. Un empresario que mira no solamente el contexto de las utilidades, sino el contexto de quién produce las utilidades. Entonces, les pediría que entraran a este QR y puedan poco a poco ir respondiendo algunas de las preguntas que ahí están. ¿Sí? Son preguntas como las que nos hizo Lupita hace un momento y que aquí las vamos a ir mencionando de alguna forma. En este caso sería la primera. ¿Cuántos trabajadores de tu empresa padecen estrés? Ya nos los comentaba Lupita, ¿no?
¿Tú padeces estrés? Porque tomar decisiones, pagar nóminas, tener el dinero y el flujo de efectivo para el pago de proveedores, sacar el pedido a tiempo, tener los impuestos pagados en su momento, todo esto va generando poco a poco un estrés. Pero seguramente vale el gozo y vale la pena cuando sabemos que nuestra empresa produce productos que van a satisfacer a los clientes, produce todo aquello que va a requerir satisfacer una necesidad. Entonces, desde ahí requerimos poco a poco que nos apoye esta gestión de nuestros colaboradores a partir de ello. Una segunda pregunta, mientras van contestando, y los que no tengan chance de poder manejar su celular en ese momento, podría ser una siguiente pregunta. Váyanlo contestando, si no lo pueden hacer vía el QR. ¿Conoces cuántos trabajadores de tu empresa padecen trastornos físicos o psicológicos a causa de las cargas de trabajo? Sería otra pregunta importante, ¿no? ¿Qué tanto conozco de ello? ¿Qué tanto exijo, pero no me doy cuenta de las consecuencias de esas exigencias? Otra pregunta que podemos también considerar es ¿cómo calificarías el ambiente laboral de tu empresa? ¿Sí? ¿Qué tanto es un ambiente que puede generar un buen lugar para trabajar o qué tanto es un lugar que por las diferentes tensiones que hay o por la falta de atención al mismo, es un lugar donde llego y me causa cierto malestar llegar ahí? Por cualquier cosa que puede estar ocurriendo, por una carga excesiva de trabajo, por un mal ambiente laboral, por tal vez un estilo de liderazgo que no nos favorece mucho. Otra pregunta que podemos estar considerando es, ¿han renunciado, perdón, colaboradores por falta de reconocimiento? ¿Cuánta gente perdemos porque no hemos reconocido su trabajo? ¿Cuánta gente se va de nuestra empresa a otra por el simple hecho de no haber aprovechado al máximo sus capacidades y ellos se sienten desaprovechados en el mismo? Es otra de las cosas que tenemos que ver dentro de los factores psicosociales. Una quinta pregunta sería, ¿has tenido baja de utilidades y baja productividad por el ausentismo laboral? ¿Se han preguntado por qué faltan nuestros colaboradores? ¿Por qué llegan tarde? Y hay otro término que se llama presentismo, ¿no? Que nuestro colaborador llega, pero es como el síndrome del holograma. Está presente en cuerpo, pero no en mente. La mente no ha llegado o no llega durante el tiempo de labores. O la gente que nos dice que hoy está renunciando al trabajo, pero lamentablemente lleva como 3 meses que ya renunció al trabajo. Hoy solamente nos está presentando para que le demos o su liquidación o firme la carta de renuncia, porque él desde hace 3 o 4 meses ya no está. Otra pregunta que nos puede hacer reflexionar es ¿qué tan claro tienen los colaboradores sus metas y sus responsabilidades? ¿Qué tanto ellos saben qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que lograr? ¿Cuáles son sus métricas? Por llamarlos de una manera específica, sus KPIs. ¿Cuál es el marcador que tienen que lograr dentro de la misma? Y por otro lado, ¿qué tipo de liderazgo predomina en tu empresa? ¿Es un liderazgo que permite la participación y la opinión de los colaboradores? ¿O es un liderazgo demasiado autoritario que no da espacio a que algún colaborador levante la mano porque observa un riesgo que tal vez no lo ha visto el jefe? Y finalmente, ¿existe el equilibrio entre trabajo, familia en tu empresa? ¿Le estamos dando el suficiente espacio para que esto pueda ocurrir? Y bueno, estas preguntas nos van dando poco a poco la idea de cómo es que está nuestra visión y conocimiento de la gestión de los factores psicosociales dentro de la misma. No sé, Rafael, Lupita, mientras voy tratando de mostrar las respuestas que hemos recibido y ver un poco la gráfica, claro. complementando. Mientras Gracias. tú
checa las respuestas. Quiero compartirles un caso práctico. Un verdadero líder, cuando nosotros trabajamos en una empresa, normalmente un verdadero líder debe mostrar que tiene toda la capacidad para identificar que algo pasa con su empleado o con su colaborador. Cuando nos contrataron me llamó mucho la atención que me decía el líder, es que me tienen miedo o tienen estrés o no sé qué tengan porque no me responden. Él no tuvo la habilidad de detectar que había depresión, había crisis de ansiedad, les dolía el estómago cuando les pedían los resultados, tenían miedo al jefe y ahí fortalezco el concepto jefe y no líder. Y entonces lo que descubro con esta parte de la pregunta donde te hacen, si sabes que tus trabajadores padecen estrés, conoces la habilidad, tienes la habilidad para identificarlo, has contratado a una empresa consultora que te detecte estos detalles. ¿Sabías que la mejor inversión que puedes hacer es conocer el estado justamente psicoemocional de tu equipo? Porque efectivamente, como lo menciona mi compañero y colega, si tu equipo no tiene los elementos para superar este distrés, va a ser muy complicado que te dé resultados. Muchas veces nos dicen, pues no sé por qué se equivoca y no me da el resultado. Pues puede ser porque traiga un tema emocional donde se le complicó una cuestión familiar y esto le repercute todos los días, el tema económico, el tema de tener un familiar con COVID, el tema del traslado, de infinidad de supuestos que le van generando esta depresión, que van disminuyendo la hormona de la felicidad. ¿Sabías tú que existen ya muchas empresas que tienen una área de colaboradores que incita a la felicidad? ¿Sabías que este ya es uno de los ingredientes que manejan algunos empresarios? Porque se ha comprobado que quien tiene un equilibrio emocional puede dar excelentes resultados. Así que esta participación que hago es para que valores si eres trabajador o si eres líder, si sabes, y esta es una pregunta fuerte, sabes identificar, tienes las habilidades, te las han enseñado a ir más allá de la persona que tienes frente, si sabes identificar qué es lo que tiene que hacerse, qué se tiene que, primero identificarlo, ¿conoces cómo? Y lo segundo, lo más interesante que ya viene aquí con Jorge es saber qué habilidades podemos desarrollar y quiénes estamos capacitados para detectar e intervenir en estas áreas. Muchas gracias, Jorge. Creo que ya estás listo. muchas gracias, Lupita. Rafa, no sé si quieras comentar algo. No, Jorge, muchas gracias. ¿Cómo no? Gracias. Pues miren, aquí tuvimos 8 participaciones y fui mostrando sí se ve la gráfica, ¿verdad, Rafa? Sí se ve y bueno, aprovecho para Claro, comentar, Jorge, si están de acuerdo ustedes. por Si supuesto. si alguien no pudo usar el código QR, quizá ahorita que acabes de explicar el contenido de la encuesta, que alguien nos pueda compartir así de viva voz, como a grandes rasgos, ¿no? ¿Qué respondería a estas preguntas? No sé si te parezca buena idea también. Me parece muy bien, claro que sí, claro que sí. Bueno, aquí vemos de una manera muy ilustrativa qué tanto conocemos si nuestros colaboradores padecen estrés. Y vemos que si hay cierta tendencia, la pregunta es, ¿y qué estoy haciendo al respecto? Una segunda pregunta, y que aquí se ve que hay menos conocimiento, que insisto, no es ni bueno ni malo, simplemente es una parte del análisis de la gestión que tenemos que realizar, es si conozco cuántos de mis trabajadores tienen trastornos físicos o psicológicos por el estrés. Vemos que en la mayoría no hay ese conocimiento. Por otro lado, ¿cómo calificarías el ambiente laboral de tu empresa? Y vemos que más del 50%, el 62%,
lo califica como indiferente. ¿Qué es lo que hace que nuestros colaboradores a veces no tengan el compromiso que nosotros estamos buscando? 12% muy tóxico y 25% comprometido. Solamente 1 de 4 personas puede ser que tenga la razón de ser de estar en nuestra empresa. Por otro lado, ¿ha renunciado colaboradores por falta de reconocimiento? La respuesta fue de que el del 50% sí ha renunciado por esa razón y por otras razones el 37%. 12% no lo sabemos. ¿Has tenido baja de utilidades? En un 50% sí, por causa del ausentismo laboral, y por otras razones no. 12% tampoco lo tenemos identificado. Por otro lado, ¿qué tan claro tiene el colaborador sus metas y responsabilidades? Bueno, también se sesga hacia el no lo conoce, poco conocimiento. Imaginen ustedes si el colaborador supiera sus metas, ¿qué tanto se motivaría por ellas? ¿O qué tanto inclusive hasta las podría sobrepasar? Un séptimo punto es qué tipo de liderazgo predomina, y vemos que en un 50% es participativo y el otro autoritario. Y finalmente, si existe un equilibrio trabajo-familia en la empresa, en un 50% sí lo existe y en un 25% en ambos casos o no se sabe o no se conoce. Entonces, este simplemente es como un ejercicio que hacemos, no es definitivo ni tampoco más que ilustrar lo que 8 personas nos han compartido. Y bueno, como comentaba Rafael, si hay alguien que nos quiera compartir su punto de vista al respecto, bienvenido. No sé si haya alguien al respecto que Sí, quiera. queremos escucharlos. Cuéntenos. Y si no, luego les paso también la liga por el Zoom, por si algunas personas no pudieron responderlo por el QR. Adelante, Rafa. Sí, nada más comentar que podrían compartir su experiencia incluso aunque no tengan un equipo a su cargo o aunque no sean líderes de un equipo, sino compartirlo desde su propia vivencia como colaboradores de alguna empresa, ¿no? Sea del tamaño que sea, el cómo viven esto, o sea, esto que les está preguntando Jorge, sería interesante también conocerlo desde el otro punto de vista, no nada más del líder o del jefe, sino también desde cómo lo viven ustedes mismos, ¿no? Como colaboradores. Muy bien, muchas gracias, Rafa. Sí, como freelance, como personas que estamos dedicadas al servicio, evidentemente también puede ser que padezcamos de ello. Muy bien, ya les pasé por el chat, la liga, por si alguien quiere contestarlo también vía la computadora. Bueno, pues si alguien se anima en el camino, nos los comparten con mucho gusto. Creo que será muy bienvenido y sobre todo que nos digan cómo lo han podido resolver en ese sentido. Y bueno, para estos minutos que tenemos hacia adelante, estos 10 minutos, queremos aterrizar la idea de lo que es un factor psicosocial. Bueno, ya vimos una especie de diagnóstico, ya vimos el equilibrio, vínculo, orden, recursos y propósito que debe de hacer y que genera que algo se mueva dentro de la empresa, pero entendamos qué son los factores psicosociales. Los factores psicosociales es el choque de dos mundos, si nos permiten manejarlo. El mundo de la empresa y el mundo del colaborador. El mundo de la empresa donde hay un medio ambiente laboral, hay condiciones de trabajo donde realizo mi labor, hay una organización de trabajo dentro del mismo y hay un contenido de lo que tengo que hacer. Todo eso ocurre y si se dan cuenta, ninguno de estos 4 elementos falta en su empresa o en su actividad inclusive independiente. Del otro lado está la persona que trae sus propias necesidades, que trae su cultura, su forma de pensar, sus valores, sus creencias inclusive, sus capacidades como trabajador, ya sea un colaborador que es básicamente operativo y que a lo mejor apenas se ha llegado a la secundaria,
o bien algunos colaboradores que ya tienen altos conocimientos y experiencia en distintos lugares. Y finalmente una situación del colaborador fuera del trabajo, ¿sí? A veces pensamos que cuando vemos a nuestros colaboradores en la empresa, ese es el único lugar donde están. Y a veces me ha tocado a mí, queremos que estén más de sus 8 horas, que sabemos que esas 8 horas es meramente un enunciado, porque normalmente son más las que trabajamos. Salimos del trabajo con pendientes en la cabeza, pero a veces nuestra vida fuera del trabajo es importante también considerar. La familia, el entretenimiento, el crecimiento personal. Tengo muchos compañeros y conocidos que se dedican a la música, a la pintura, o inclusive algunos hasta el baile mismo. Entonces, ¿qué hay fuera de ello? Estos dos mundos chocan y tienen de alguna manera que armonizarse, que gestionarse. Y ahí es donde entra la gestión de los factores psicosociales. Eh, Algunos síntomas. Según Gallup, una de las empresas que tienen altos estudios respecto al comportamiento de los colaboradores, asume que solo el 20% de las personas están comprometidas y encuentran pasión y sentido en lo que hacen. Y es una encuesta internacional, o sea, lo que ustedes mostraron en su encuesta no dista mucho de lo que aquí estamos viendo. Solo 20% está comprometida. Uh-huh. Esto reduce el crecimiento y la innovación de las empresas. ¿Y qué es lo que dieron como conclusión Gallup? De que durante mucho tiempo, y en esta gráfica lo tratamos de representar, la atención ha estado más en los procesos productivos, en la tecnología probablemente, en el cómo hacer, o sea, en el orden que veíamos en ese equilibrio, y ha habido una menor atención en las personas, lo cual trae como consecuencia que este rojo, la rentabilidad, no sea la adecuada. Uh-huh. Es la conclusión a la que se ha llegado después de varios estudios y confirmando lo que en su momento, en 1984, la Organización Internacional del Trabajo consideró, de que la labor de un colaborador dentro de las empresas tiene una interacción entre la persona y lo que ocurre en la empresa. Ese choque, llévense esa idea como elemento importante. Los factores psicosociales es administrar, gestionar los dos mundos, el mundo del colaborador y el mundo de la empresa. Que si no se hace una buena gestión, nos va a impactar en el rendimiento del trabajo, en la salud y en la satisfacción del mismo, que son tres elementos fundamentales para, inclusive, viéndolo desde un punto de vista un tanto cuanto interesado, impacta de cierta manera nuestros índices del seguro social, porque al aumentar el número de enfermedades, al aumentar el número de riesgos de trabajo, puede aumentar también nuestra cuota. Hoy por hoy ya el seguro social considera como riesgo de trabajo un incremento en estos factores. De alguna otra manera, la famosa norma 035, que desde el 2018 toma estas ideas para implementarlas en México, considera como algo importante y que genera multas, pues, estratosféricas en ese sentido. No sé, Lupita, Rafael, si algo quisieran ir comentando en este punto. Sí, yo agregaría que en mi experiencia como abogado y que me he dedicado por muchos años a la asesoría jurídico-laboral, es muy presente este tipo de situaciones que comentas, Jorge, y que desafortunadamente en muchas ocasiones por no prevenir, por no atender esos factores psicosociales que antes siempre han existido, ¿no? Pero es decir, antes no se les identificaba o no existían estas distinciones que ahora tenemos tan reguladas, eh, pues la peor consecuencia es que se pueda llevar una relación de trabajo ante tribunales, ¿no? Y es, más allá de que sea triste o no, quitemos la parte emocional, pues al final se convierte en una carga tanto para una empresa, es afectado obviamente en sus ingresos, en su patrimonio,
y pues desde luego la imagen que pueda causar hacia el exterior, pues también es un punto importante, ¿no? Y no se diga también vivirlo desde la parte del trabajador que se va quizá orillado de un trabajo en el que eh, pues ya está incluso hasta empezando a tener padecimientos y enfermedades y que puedan llegar a este tipo de conclusiones desafortunadas, ¿no? Muchas gracias, Rafael. Y bueno, para ir en esta última parte, vamos a dar ciertos números y después algunos tips, por llamarlo así, para poder gestionar esta labor. Algo de cifras que creo que nos puede dar vistas del tamaño del problema que estamos enfrentando. Por ejemplo, 7 de cada 10 trabajadores padecen estrés en México. 37 millones de personas padecen de trastornos del sueño en el trabajo. Estas son cifras de México. 85% de las organizaciones en el país consideran que su clima laboral es tóxico. El presentismo, esto es llegar y no tener la productividad esperada, es de aproximadamente el 29% mayor que lo que se ve a nivel índice mundial. La violencia laboral, que estamos hablando de un jefe que tiene un maltrato hacia el colaborador, que no le da el espacio necesario, que le carga la mano en pocas palabras, o bien que utiliza cierto tipo de acoso hacia las colaboradoras o colaboradores, muchos de ellos decidieron renunciar precisamente por este tipo de liderazgo. El ausentismo laboral representa el 23.8% de la pérdida de productividad. El ausentismo agrega más del 67% de trabajo a otros colaboradores. Esto es, cuando no va gente a trabajar, alguien tiene que sacar la chamba. Y a esos que se quedan para sacar la chamba, a veces se va a un 67% adicional de lo que tiene. Y finalmente, aumenta el distrés, ese estrés malo, en estos colaboradores que cachan la chamba. Y de repente vienen esos procesos de burnout o síndrome del quemado. Síndrome donde ya no pienso, ya no sé qué sigue, empieza a cometer errores. Ese colaborador que era tan confiable de repente empieza a estar distraído. Los problemas en casa empiezan a aumentar. O no solamente el burnout, que es el síndrome del quemado, también existe el Brown, que es la pérdida del sentido en el trabajo. Entonces, ¿cuántas cosas pueden generarse a partir de esta gestión? Y bueno, estaríamos viendo un último elemento que déjenme y se los comparto. ¿Qué sería básicamente este? Déjenme, me voy aquí a esta parte. ¿Cuáles son esos tips de los que estamos comentando? ¿Sí se ve, don Rafael o Lupita? Sí, es Mi pantalla. correcto. Sí se Gracias. visualiza, contador. Gracias, muchas gracias. ¿Qué debemos de gestionar? En esta última parte que quisiéramos que se llevaran elementos para decir, bueno, ya vi estas estadísticas, ya hice mi propio diagnóstico, ¿ahora qué hago? ¿Dónde tengo que poner la atención? Y digamos que los factores de riesgo psicosocial los podemos gestionar dentro de nuestra empresa en estos 4 elementos. Organización del trabajo. Piensen en la descripción de puesto. ¿Tienen descripciones de puesto? ¿Tienen ubicados los procesos? ¿Las jornadas de trabajo están bien equilibradas? ¿Las cargas de trabajo están bien asignadas? ¿Qué tanto estamos teniendo atención en esta organización? Como ustedes pueden ver, no es nada nuevo en estos puntos. Es algo que hacemos de manera tradicional, pero que ahora el no hacerlo tiene un efecto negativo y nocivo. Otro elemento, contenido del trabajo. El contenido tiene que ver si tiene sentido para mí lo que estoy haciendo, si hay una dirección, si sé para qué lo hago, que no sea un aspecto meramente de rutina, sino que sea una actividad que a lo mejor hago repetitivamente, pero que tiene una razón de ser. No solamente pego ladrillos,
sino que pego ladrillos porque estoy construyendo una catedral, una visión completamente diferente a solamente una actividad rutinaria. Un tercer elemento son las condiciones de trabajo. ¿Cómo está donde estoy trabajando? ¿Hay la luz suficiente? ¿Tengo el equipo de seguridad adecuado? ¿Tengo el espacio necesario para evitar, ahora que ha estado el problema de la pandemia de no contagio? ¿Tengo mi equipo de protección? ¿Sí? Las condiciones del trabajo me permiten una labor digna, una labor sana en cuanto a lo que estoy haciendo. Yo tenía un jefe que me decía cada vez que llegaba a la fábrica: Jorge, antes de sentarnos en esta mesa tan bonita que tienes de juntas, vamos a los baños y a los lockers de tus colaboradores. Y a partir de ahí, veremos dónde hacemos la junta. ¿Sí? Claro, era una revisión que hacía respecto a lo que teníamos que tener como principal elemento. La dignidad del colaborador depende mucho de las instalaciones donde está. Y un cuarto elemento, las relaciones interpersonales, que consiste en un liderazgo positivo y un apoyo social o equipo de trabajo positivo. ¿Qué tanto nos ponemos a pensar en esos procesos? ¿Qué tanto estamos atentos a que el líder construya otros líderes? ¿Qué tanto estamos atentos a que el líder tenga las capacidades y las habilidades? Porque seguro tienen la buena voluntad para hacer que el colaborador logre el resultado esperado sin tener que violentar la relación. ¿Qué tanto trabajamos en el apoyo social o trabajo del equipo para que el equipo se pueda comunicar de manera asertiva? Un organigrama desde la escuela que estudiamos Lupita y Rafael y un servidor no es una jerarquía, sino un organigrama es una red conversacional que permite de alguna u otra manera establecer acuerdos, conversaciones que lleven a la acción y conversaciones desde una autenticidad que tiene que generar la misma cultura y valores de la empresa. Todos estos 4 elementos son los que, desde nuestro punto de vista y como conclusión y cierre de esta plática, antes de las preguntas que ustedes puedan compartir, generamos como para que sepamos qué gestionar y atendamos las diferentes regulaciones internacionales que hay en lo que es el aspecto del tratado comercial México-Canadá, Estados Unidos. Esto es obligatorio. Esto es parte de ese acuerdo que se firmó desde hace años. Se traduce a la norma 035, que también obliga al respecto. Se traduce en la ISO 45001 y en la 45003, que también ahí están presentes. Entonces, pero más allá de lo legal, pensemos qué es lo justo. Pensemos qué es aquello que nuestros colaboradores también tendrían que tener para poder tener un trabajo digno y cumplir de alguna manera con nuestra función como empresarios. No solamente dar un empleo, sino que sea también un empleo digno. Y bueno, para ir cerrando, Lupita, Rafa, ¿qué es lo que quisieran ustedes concluir de esta charla? Bueno, muchas gracias. Creo que lo has expuesto extraordinariamente. Muchas felicidades, Jorge. Gracias. Yo creo que lo que debemos, a mí me hizo mucho sentido, es ese 20% que señaló el autor Galo, donde decía que la pasión y el sentido solamente en una empresa, los colaboradores lo daban en un 20%. Qué importante es saber estructurar y saber lograr la pasión y el sentido de todos. Muchas veces decimos, ¿por qué no se sube al barco? ¿Por qué no tiene ese interés? ¿Por qué no me da calidad en los resultados? Pues tiene todo que ver, como lo decía Jorge, con esta estructuración que suena compleja cuando hablamos de la norma 035 y suena un poco inalcanzable cuando no se tienen la técnica, las habilidades, la estructura. Sin embargo, cuando te acercas a un equipo que valora, como nosotros lo hacemos, valoramos de verdad el equilibrio psicosocial en tu equipo, en ti mismo. ¿Sabías que la pasión y el sentido no solamente viene del resultado o el objetivo definido de tu empresa? Tiene que ver con el objetivo de vida de tu colaborador. Cuando los unimos, entonces se hace
fusión, este match del que hablaba Jorge en estos roles de la vida externa de tu colaborador, de ti mismo, y cuando los hacemos uno, empezamos a lograr buenos resultados y bueno, pues efectivamente tener una visión en común, tener un objetivo en común y sobre todo conocer la técnica y más allá desarrollar las habilidades para que tú puedas aplicarlo, creo que sería y es lo más valioso, más allá de aplicar una norma estricta, más allá de cómo nos lo plantean, si no la cumples te sanciono, si no la cumples te puede demandar tu colaborador. Vamos más profundo, vamos por una empresa de calidad, vamos por un colaborador equilibrado emocionalmente que pueda dar resultados de siguiente nivel y que además vaya gustoso. Claro que se puede lograr. Creo que ahorita lo hiciste bastante resumido, Jorge, pero fue una extraordinaria propuesta para ustedes. Creo que ya tienen ahí esa parte y después de escuchar puntualmente a mi otro colega Rafael Ramírez, nos gustaría saber qué piensas, nos gustaría saber qué te sacudió este conocimiento y qué quisieras lograr para ir al siguiente nivel. Te dejo los micrófonos, Rafael. Gracias. Gracias. Pues yo solo agregaría que por información que tengo de amigos, ya sea que están o dentro de una empresa o compañeros que prestan servicios para distintas empresas de todos los tamaños, pues lo que hemos escuchado en general es, salvo un número reducido de organizaciones que han implementado esta famosa norma, la verdad es que en general las empresas dicen no quiero saber de una norma más, ¿no? Y creo que desde el término en el que se le denomina norma, creo que ya desde ahí se pone una barrera de es otra cuestión para sacarnos dinero, ponernos multas o extorsionarnos, etcétera, etcétera. Entonces, la invitación sería a que más allá del cumplimiento, lo veamos como un instrumento que nos puede ayudar a desarrollar nuestros negocios, nuestras empresas, si le damos ese enfoque, ¿no? Y si hay un interés verdadero en que podamos transformar nuestras empresas desde adentro. No porque alguien venga a decirnos que tenemos que cuidar a nuestra gente, sino porque lo veamos nosotros como una inversión de tiempo, como una inversión de recursos, para que podamos transformar positivamente nuestra empresa, pueda ser más productiva, tengamos mejores resultados, implementar nuestros resultados individuales, grupales y organizacionales en todos los sentidos. Muchas gracias, Rafa. Y bueno, no sé si hay algún comentario, alguna reflexión particular, algo que alguno de los presentes quiera compartir. Ok, creo que si no hay algún comentario por el chat que quieran ustedes comentar. Muy bien, ok, pues creo que sería todo por nuestra parte. Si no hubiera comentarios, perdón la interrupción, Jorge, si no hubiera comentarios adelante, Rafa. de los presentes, podríamos aprovechar para hablarles un poco de nosotros. No les vamos a quitar más de 5 minutos, aprovechando que nos queda algo de tiempo de lo que teníamos planeado. Así que si me dejas oportunidad de compartir Por favor, la sí. pantalla, Jorge. Sí, déjame y te stop. Y ya tienes tu chance. No, ya te di autorización. Perfecto, gracias. Creo que aquí ya tendrían que ver la presentación. Ya está, ¿eh? ¿Correcto? Sí, se visualiza. Ya lo vemos. Nada más déjenme ampliarla.
Rafa, hay una pregunta por ahí mientras te acomodas. Ah, claro que sí. Ok. Dice, muchas gracias. Me gustaría comentar que cómo podemos medir los resultados de la aplicación de estas técnicas. Ok. Muy bien, bueno, hoy por hoy existe dentro de lo que es la norma 035, existe las guías, la guía 1, la guía 2 y la guía 3. La guía 1 nos permite medir el impacto que tuvieron ciertos factores de índole de trastornos traumáticos severos, ¿sí? La guía 1 nos dice que tanto el colaborador hoy por hoy vive con miedo, vive con angustia, con ansiedad, e inclusive estos padecimientos físicos a raíz de acontecimientos como un asalto, como un accidente dentro de la misma empresa, y que esto lo puede llevar a tener que enviarlo a la atención médica, ya sea del Seguro Social o de alguna institución psiquiátrica, si es que es el caso. Esa guía la valida básicamente un psiquiatra, un psicólogo o un médico. La guía 2 y la guía 3 están enfocados precisamente a medir estos factores de los que hemos comentado y los dividen en factores de bajo impacto y de alto impacto. Se aplica un cuestionario, digamos que son cerca de 60, 70 preguntas, en las cuales todos los colaboradores, o al menos una muestra, dependiendo del tamaño de la empresa, responden de acuerdo a ciertos reactivos una serie de preguntas. Y de ahí se obtiene, en base a estos 4 elementos que les pusimos, organización del trabajo, cargas del trabajo, relación y ambiente laboral, cómo es que ellos perciben esta situación. Y a partir de ello aparece como una especie de semáforo en donde rojo, verde y amarillo nos va diciendo dónde tenemos que poner acciones al respecto. Esa es, digamos, una de las herramientas o diagnósticos que ayudan mucho a tener un panorama sobre de este punto. Habría otros tal vez como lo que son los diagnósticos de clima laboral, los cuales tienen profundidades diferentes, pero para fines de la norma invita a que utilicemos esas guías o invita a que si utilizamos otra, cumplamos con cierta requerimiento que pide la norma al respecto. Espero haber respondido esta pregunta. Súper bien. Y hay otra pregunta, Jorge, que dice, un colaborador, ¿cómo puede mostrar que tienen estrés laboral y a qué instancia puede recurrir? Dice Miriam Báez. ¿Cómo no? Bueno, normalmente la valoración, si la organización, la empresa tiene el área de médica, por ejemplo, hay empresas que tienen su área médica, puede asistir con el médico o la médica de la organización y hacer una valoración respecto a esta situación de estrés. Es como una especie de chequeo médico y chequeo psicológico que ya los médicos del área de salud de la empresa los tienen. Hay otros cuando no tenemos esa área, los remitimos precisamente en el Seguro Social, por ejemplo, hacen ese tipo de estudios y se puede hacer una revisión al respecto. E inclusive en Internet hay una aplicación que tiene el Seguro Social, un diagnóstico de 12 preguntas, donde después de responder esas 12 preguntas, aparece qué posibilidad hay de que nuestro colaborador tenga estrés en ese sentido. Entonces, aquí mi comentario es, se puede acudir al mismo Seguro Social para poder hacer esa valoración con un psicólogo, principalmente un psicólogo laboral o industrial, o bien si se tiene en la empresa el área médica, entonces hacerlo con ellos. Me gustaría solamente agregar, Jorge, para que le quede un poquito más claro a Miriam, que se inicia desde el diagnóstico, Miriam. En ese momento que se realiza el diagnóstico ya hay un semáforo que nos indica que existe el estrés laboral. De ahí dice la norma que, como bien dice Jorge, se tiene que canalizar a un centro de salud
a un lugar particular que dé este apoyo o al mismo IMSS. La labor es canalizarles, que se les brinde atención psicológica y de regreso exista un diagnóstico para acreditar que se le dio seguimiento a esta persona. Ahí está la respuesta también. Muchas gracias, Lupita. Gracias a ti, George. Adelante, Rafa. Hay un comentario de Marco Montero, dice, muy interesante, los felicito, muchas gracias, Marco. Leyendo la pregunta de, no aparece aquí el nombre, sino dice coordinación pedagogía. No sé si con la anterior explicación que nos dio Jorge, con eso respondemos la pregunta, porque creo que preguntas acerca de cómo podemos medir los resultados de la aplicación de estas técnicas. Entonces, si pudieras comentarnos si quedó resuelta tu inquietud, sería muy bueno. Muchas gracias. Si no hubiera algún otro comentario o alguna otra pregunta, voy a pasarles algunas láminas. No vamos a tomar mucho tiempo. Entonces, les queremos hablar de quiénes somos nosotros. Responde aquí, soy UPEM. Sí, muchas gracias, Norma Rosales. Gracias, Norma. Excelente. Bueno, somos nosotros estratégicamente, somos una empresa consultora que nos dedicamos a la consultoría, al desarrollo del talento y al coaching individual y de equipos, principalmente. Tenemos nuestra sede en la Ciudad de México. Pensamos que las personas siempre pueden ser y lograr más de lo que piensan o de lo que creen cuando adquieren las herramientas y habilidades necesarias. Siendo las personas uno de los pilares de toda organización, cuando se les desarrolla, dan lo mejor de sí, incrementando sus propios resultados al mismo tiempo que suma a los objetivos del equipo y de la organización. Es decir, nosotros sí trabajamos con la gente y son nuestras principales fortalezas, pero siempre vamos enfocados a que eso tenga un impacto en el negocio. Es decir, sí cuidamos a la gente, pero ¿cómo traducimos eso a la rentabilidad del negocio? Esa es una cuestión importante que hay que tomar en cuenta. ¿Qué es lo que hacemos principalmente? Formación de líderes, competencias conversacionales, integración de equipos, gestión del cambio, bienestar y generación de valor, rediseño del negocio, desarrollo ejecutivo, impacto al desempeño, ambiente laboral, continuidad operativa, resultados de negocio e inteligencia colectiva. Esto no me voy a detener a leerlo, es prácticamente algunas de las cosas que hacemos: diagnósticos organizacionales, planeación estratégica, soft skills, strong skills, en fin, todo lo que tenga que ver con el desarrollo del talento a través de distintas metodologías. Algunos de nuestros avales son estos, son marcas internacionales, organismos internacionales de los cuales nosotros formamos parte y bueno, pertenecemos al Instituto Latinoamericano de Neurosemántica, que esta marca tiene presencia a nivel global. Algunas de nuestras colaboraciones han sido con estas empresas, solo ponemos algunos ejemplos, aunque hay más. Aquí ponemos algunos que son para nosotros más representativos y que todo el mundo, o la gran mayoría, ubica, ¿no? Y por último, si alguien quisiera contactarnos, pedir más información acerca del tema que comentamos hoy o de alguno otro que tenga relación con lo que les acabo de mencionar, siéntanse la confianza, pueden ustedes escanear este código QR, los lleva a un formulario que únicamente tienen que dejar un nombre y un correo electrónico y nos lleguen automático a nosotros. O la otra forma es que le tomen una foto a la pantalla y después nos manden un correo de forma manual, ya sea a mi colega Guadalupe o a un servidor en cualquiera de estos dos correos. Y pues bueno, darles las gracias por su asistencia, por su atención, obviamente a Coparmex por las facilidades y el apoyo para la transmisión y para la realización de este webinar, y desde luego a Jorge por la preparación del contenido de hoy y por su extraordinaria exposición. De mi parte sería todo. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos y bueno, le paso la
la palabra a, a nuestra anfitriona. ¿Qué nos decían de por ahí? Para el cierre. Buenas tardes, contador Jorge. Buenas tardes. De parte de aquí de Coparmex, Estado de México Oriente, nos gustaría brindarles un agradecimiento, solo que tenemos un poquito de fallas técnicas, lamentablemente se lo voy a tener que hacer llegar por correo, pero muchísimas gracias a Estratégicamente, a usted, contador Jorge, a la licenciada Guadalupe, al licenciado Rafael, por estar aquí con nosotros y estarnos acompañando y brindarnos el tiempo suficiente. Y espero que los que están aquí como nuestros asistentes aprovechen más que nada de sus conocimientos, que todas las dudas que tengan, aquí ya tienen el correo, el QR, con todo gusto se pueden acercar con nuestro socio Estratégicamente. Y los que son socios Coparmex, igual se les puede brindar la asesoría que ocupen. Esto más que nada para que puedan crecer las empresas. Me agradó muchísimo su ponencia, contador Jorge. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos y hasta luego. Que la pasen muy bien. Buen día. Gracias. Linda Buen fin de tarde. semana. Gracias. Rafa. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Betty. Bye bye. Gracias. Gracias. Bye.